Buenos días. Si me acompañan, vamos a orar para presentar esta clase. Vamos a dar gracias al Señor que podemos concentrarnos y reunirnos en su nombre para atender a su palabra, para comentar de su palabra. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tus grandes bendiciones, por el privilegio de estar aquí, Señor, siendo llamados por ti, siendo adoptados por ti, siendo tan amados, tan queridos por ti. Y comprendemos, Señor, en ese amor queremos amar también a nuestros prójimos. Queremos como cuerpo tuyo, como cuerpo de tu iglesia, Señor, estar unidos y comentar tu palabra y crecer y entenderte más y conocer más de cómo eres y lo que deseas de nosotros y todo aquello que haces transformando nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos por aquellos que están en necesidad y que están en angustia, quizás por aquellos, Señor, que no te conocen y te necesitan tanto. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo juntos. Danos entendimiento y la luz, la tuya, y que sea tu palabra la que sea predicada. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar una breve semblanza de lo que vimos la semana pasada, solamente por el hecho de que, siempre hago un recuerdo. En este caso, como no tuvimos presentación de los versículos que yo tenía como auxilio para esta clase, como apoyo para esta clase, los voy a dar rápidamente y nos vamos adelante, si son amables y me dan esa paciencia suya. Les recuerdo primero el versículo central o el tema central de lo que estamos hablando, los falsos profetas, y espero concluir con esta clase el día de hoy, en donde el Señor nos previene, nos advierte de una manera muy cuidadosa. Él dice, pongan atención, cuídense de estos falsos profetas. Estamos en el Sermón del Monte, en capítulo 7 de Mateo, y está diciendo, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto, pero el árbol da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Y termina diciendo la justicia que va a hacer el Señor en esto. Dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. 2 veces dice esto, en el primer versículo, en el 16, y en el 20 dice, por sus frutos los conocerán. Habíamos hablado de cómo el significado de profetas era aquel que es mensajero inspirado. A los hebreos, a los judíos no había nada que explicarles. Alguien que era inspirado se inspiraba en Dios, no había nada que decirles. En cuanto a alguien inspirado, ya sabían que tomaba la palabra directamente de Dios, no lo que él quería, sino lo que Dios le inspiraba. Y vimos también que la aplicación para el Nuevo Testamento entonces ya no es ese profeta que venía a decirnos algo que no se había dicho, que nos venía a anunciar lo que sucedía, sino lo que iba a suceder, sino que ya en el Nuevo Testamento están diciendo, estos son maestros, ustedes son los maestros. Entonces el significado de profeta sigue siendo el portavoz de Dios, pero ya vemos que ya todo fue revelado en el contexto general de la Biblia, desde principio a fin, ya todo fue revelado. No va a haber noticias que cambien el rumbo de eso. En eso yo quería hacer énfasis, porque no va a haber algo que venga nuevo de Dios que niegue o que contradiga lo que ya se dio como revelación. Por lo tanto, yo insistía también en esto, cada uno de nosotros tiene una función profética, tenemos una misión. Ustedes recuerdan que se nos dio la comisión, la gran comisión, y nosotros tenemos que ir a predicar la palabra. Hasta ahí, en ese sentido somos profetas y llevamos la palabra de Dios que ya fue revelada. No una revelación que nos va a dar el Señor en sueños esta noche o mañana o el día de tu cumpleaños y que entonces cambia la historia bíblica. No es posible, eso sería una herejía y hay que tener cuidado con eso. En muchas iglesias se usa que llega un profeta y tal día entonces se reúnen todos porque ese día va a dar como noticias de lo que va a pasar, como si fuera él el que va a darnos, como si fuera él el heraldo de una noticia nueva. Y entonces se acercan a él a consultar lo que va a pasar en mi vida. Voy a tener más hijos, se va a casar conmigo este chico que me gusta, voy a tener un mejor trabajo, qué número de la lotería tengo que comprar.
Y ya se imaginará el montón de cosas que vienen de mentiras, porque a ese profeta le están asignando entonces que él dé noticias que la gente quiere escuchar, pero no revelación de Dios. Pedro hace una breve aplicación de lo que es un profeta y un maestro, pero lo hace de una manera muy sutil. Yo se los quería explicar porque ese es el trasfondo de esto. Al día de hoy, entonces, nosotros tenemos una función profética y nuestros pastores, nuestros dirigentes, todas las cabezas de la iglesia tienen la obligación de decir palabra de Dios. No van a decir lo que ellos crean o lo que les dijo Dios en sueños que contradiga la palabra de Dios. Ciertamente hay una gran responsabilidad porque sí hay una inspiración y en esto puede haber discusión con algunas personas, pero sí hay una inspiración en que el que va a predicar es ayudado por el Espíritu Santo, es impulsado por el Espíritu Santo. A muchos de nosotros se nos conmueve, se nos motiva a tocar un tema, a llevar un mensaje con más acento, a predicar sobre ciertos temas, y eso lo va dando obviamente el Espíritu Santo, pero no tiene una función de reemplazo de lo que ya se dijo. Espero que no haya duda en esto, creo que estoy diciéndolo bastante claro. Si no, díganmelo por favor. Nada de lo que inspire a un pastor a darle a su iglesia será tomado de su imaginación, pero sí existe esa comunión con el Espíritu Santo que lo está llevando a tener la dirección profética que Él quiere. Yo había citado, bueno, ya estábamos diciendo, estos falsos profetas pueden ser los que se crean anunciadores de cosas nuevas o los malos maestros que no están sustentados por la palabra de Dios. Ahora sí les presento esto de Pedro en su segunda carta. Ya vimos, la primera carta es muy motivadora, es muy inspiradora para quienes están en la huida, en la iglesia en persecución, pero la segunda carta les advierte y dice así: en el pueblo hubo falsos profetas. Ojo, profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros. En esta versión bíblica se está especificando. Antes eran profetas que anunciaban algo nuevo, ustedes son maestros que van a enseñar, o habrá maestros. Solamente quería hacer esa aclaración. Entonces seguimos leyendo. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. ¿Qué es difamará? Bueno, pues una difamación es una mentira, es algo que está contaminado, ya no es la verdad, está alterada. Versículo 3: llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Quiero llamar la atención de ustedes en esta última parte, en donde habla de la destrucción. Ya el Señor nos había dicho en el Sermón del Monte que el árbol será tirado al fuego, el árbol que da malos frutos será echado al fuego. Quiero que vean esto porque es importante. El Señor va a hacer justicia. Si alguien está pensando que esos malos pastores, esos falsos pastores o predicadores o maestros que están en las iglesias engañando a la gente pueden hacerlo libremente y que a Dios no le importa, pues no es así. Tienen ya su recompensa, como lo dice en otros lugares su palabra, ya están destinados al fuego. Hay personas, yo quiero cerciorarme primero de ciertos puntos, pero hay algunos predicadores que incluso han insistido en la pronta venida del Señor con fechas. Se decía que este pasado septiembre venía el Señor, según este predicador. No voy a dar nombre por ahora, pero me gustaría hacerlo en su momento con un justo encono y con el contexto claro, pero los hay en muchas iglesias, ¿verdad? Los hay que predican mentiras. Pues tengamos cuidado porque incluso son locutores de amplio rango, tienen mucha audiencia. Y dice, bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo los vamos a conocer? Bueno, aquí dice, el falso profeta es alguien que viene a nosotros y al principio tiene aspecto de ser todo lo que podría desearse. Es agradable, placentero, parece muy cristiano, y esto está entre comillas, y parece decir que no hay nada que decir, que en realidad todas son buenas noticias
y que no hay pecado, que hay pura buena energía con Dios, que te va a ir muy bien, y enfatiza ese amor de Dios por encima de tu pecado, el cual es cierto, pero no manejado así. Somos responsables de todo lo que hacemos y somos llamados a arrepentirnos y a odiar el pecado. ¿Qué hay pues de malo o qué pueda ser malo en una persona así? Que pudiera ser malo. Bueno, pues ya sabemos, nos está desviando del Evangelio. Dice, esta persona quizás esté equivocada tanto en su enseñanza como en su forma de vida. Y como veremos, estas dos cosas siempre andan indisolublemente juntas. Es decir, si la persona no está en Dios, se nota. Se debe notar que esa persona no está viviendo la palabra de Dios. Dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Y voy a hacer mención a esto de Jeremías 14, lo había leído la semana pasada, pero voy rápido por aquí. Jeremías 14, del 14 al 16. El Señor me contestó, esos profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, ni he enviado ninguna orden, ni siquiera les he hablado. Lo que están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Por eso así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada. No habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas, y derramaré sobre ellos la calamidad que se merecen. Nuevamente, la justicia del Señor está anunciada. Esa justicia del árbol que no da buenos frutos será arrojado al fuego. Y aquí quiero recalcar, ¿qué están profetizando esos falsos profetas? En donde dicen que no habrá espada ni hambre, en una manera muy práctica, la secta de los testigos de Jehová. No habrá infierno, Dios no puede castigar. Tantas iglesias evangélicas, incluso, Dios no castiga. ¿Es cierto eso? No, hay un Dios de ira que ha demostrado cómo lavó el mundo con el diluvio, lo lavó completamente porque había que acabar con todo. Quemó Sodoma y Gomorra porque era necesario quemar el pecado. Hay un Dios que, si bien es lento para la ira, viene un juicio en el que va a expresar toda su ira sobre el pecado, que es totalmente su contradicción. Él no tolera el pecado y viene un día en que hará juicio. Mateo 24. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre, yo soy el Cristo, dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pongamos ojo en esto, vendrán muchos, no habrá 2 o 3 que son mentirosos, no, muchos, y engañarán a muchos otros. Eso está profetizado, eso se nos dice por los apóstoles, ya se nos decía, como vimos en Jeremías, nos lo dicen los apóstoles, no es algo que ya pasó y no va a volver a pasar, estamos en ese peligro. Y adelante, ahí mismo en Mateo, pero adelante dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Es tan triste aquellos que se apartan de la fe. Yo les recuerdo, esta palabra es tal cual, es apóstata, es el que niega su fe, el que da la espalda a Dios, y eso es muy fácil de ver en muchos casos, porque la pasión con la que seguía el Evangelio al pie de la letra y después decir, esto no es cierto, estoy arrepentido porque esto no es cierto. Yo vi en la semana un testimonio de una persona tan ciega que dice, por años prediqué y después me di cuenta que yo quería más bien ciencia. El hombre está cegado. Toda la ciencia confirma a Dios, toda la ciencia resalta la perfección de Dios y como el que ha creado todo lo que existe. Y este hombre está perdido. Pero se nos anuncia en Mateo, van a venir muchos de esos, muchos que estando en la fe van a dar espalda a su fe y entonces van a predicar cosas raras, cosas malas. Y dice aquí, y esos serán falsos profetas. Yo espero que no veamos a algunos de nuestros hermanos queridos
que están llevando con nosotros un evangelio, que están amando el evangelio, que están incluso, entre comillas, viviendo ese evangelio, y que digan no quiero seguirlo más, o que encubiertamente jalen a otros diciéndoles no, esto no está bien, me gusta más un poquito de evangelio y un poquito de filosofía humana, y traigo mi pata de conejo por si vienen malas cosas, que me dé buena suerte. Voy a tener 2 comentarios, por favor, si me auxilia alguien. Tengo al pastor y tengo a Lupita, que había levantado la mano antes. Muchas gracias. Gracias, Lupita, por tu comentario. Buen día. Buenos días. Voy a citar Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. Bien. Dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual son despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuiste sepultados en el bautismo, y en él fuiste también resucitado por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados, y anuló el acta de todos los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues está muy claro siempre la palabra de Dios. Nos dice que no nos dejemos llevar por falsos maestros, falsos profetas. Y obviamente, ¿cómo lo vamos a saber? Pues viniendo a los estudios, leyendo la palabra, porque es muy fácil que seamos engañados si nos visitan los testigos de Jehová a nuestra casa, o los mormones, que son muy dados a ir de casa en casa. Sí. Y si el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, su carácter, su palabra, pues debemos de tener esa fidelidad por la fe que Cristo puso en nosotros, y que Él perdonó nuestros pecados y nos ha hecho los aceptos delante de Dios. Y como dice aquí su palabra, pues Él triunfó sobre todas las cosas, sobre toda potestad, sobre todo dominio del mal. Y es que debemos de tener esa fidelidad a su palabra por la fe que Él puso en nosotros y porque nos salvó de nuestros pecados. Así es, Lupita, así es. Está recordando, ¿verdad?, todo lo que hizo Él, cómo nos transformó. Muy bien, Sí. muchas gracias. Gracias. No sé, creo que quería opinar el pastor. No, perdón, me equivoqué porque nomás tenía su mano en una posición que creí que estaba pidiendo la palabra. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Y no solamente, digo, yo estaba citando a los testigos de Jehová porque en su filosofía no hay castigo. Según ellos, Dios no castiga y no hay tal infierno. Y nos estaba diciendo la palabra, esos que dicen que no habrá espada, van a morir por espada. Esos que dicen que no habrá hambre, van a morir con hambre. Pero no es solamente eso, esos grupos o esas sectas. Estamos el día de hoy bombardeados por filosofías, ¿verdad? En todos los anuncios estos que nos vienen sin que los pidamos, que nos vienen de los videos tan cortos que aportan una supuesta filosofía. A veces hay cosas bárbaras, cosas que son mentira 100% y son de lo más popular. Le encanta a la gente leer cosas sin sentido y se abrazan a ello. Entonces estamos bombardeados por una muy mala educación, son falsos maestros. Pero si nosotros, como dice Lupita, si estamos no solamente viniendo a los estudios, corroborando la palabra de Dios que se nos está dando en nuestra iglesia, leyendo por nuestra cuenta, en comunión con Dios y orando, pudiéramos ser permeables a estas falsas doctrinas que están atacando, como lo estaba citando Lupita. Gracias por ese buen versículo. Dice aquí, abundan las iglesias y muchas de ellas predican palabras de ánimo, pero no fundamentados en la fe cristiana. Y voy a citar
la primera carta de Juan, en donde dice: queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El enemigo, Satanás, ha contaminado el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Por aquí nos habíamos quedado la semana pasada. Yo les decía, el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es de identificarse. La gente escucha, la gente que no tiene a Dios, el mundo prefiere la frase de fulano, incluso de un artista, de un político. Olvídense, estamos corrompidos, de un cantante. Hubo una persona que me mandó la semana pasada una reflexión de una cantante, buenísima reflexión. Bueno, es superficial, nada comparado con la sabiduría de la Biblia. Pero mira qué bonito opina esta cantante. Bueno, pero es que no tiene nada que ver con la profundidad que el Espíritu de Dios le habla a mi alma. Mi alma tiene paz en la palabra de Dios. ¿Podemos explicarlo? No. Dice el apóstol Pablo, dicen que es locura lo que tenemos. ¿Recuerdan? Dicen que es locura, no entienden. Escuchan la palabra de Dios y no la aprecian, no les sabe a nada. Identifiquemos cuando alguien está así de vacío, así de superficial. Su filosofía no nos sirve. No contaminemos y no permitamos, podemos juzgar, es un buen pensamiento, es algo positivo, hasta ahí, pero esa no es mi religión. Ese no es el fundamento de mi vida. Ojalá que podamos siempre distinguir esto. ¿A dónde me lleva ese pensamiento? Y en la mayoría de las veces lleva a exaltar al hombre. Qué bueno eres, reafirma tus pensamientos, aprende de tus errores, te vas a equivocar mañana, pero no importa, tú eres más fuerte que todo, el universo da vuelta en torno a ti, tú eres lo más grande que existe. Escuchaba yo hace tiempo a una persona en el radio que le tocaba el horario de las desveladas, de las madrugadas. Y entonces le habló a alguien con depresión y le estaba dando consejos en el radio y le dijo: imagínate cuánto eres valioso si Dios existe gracias a ti. Si Dios te ama tanto que por ti existe Dios. ¡Wow! Por favor, tenemos que desechar eso de nuestra mente y decirle no, y poner un tache rojo enorme en nuestra mente y decir: no entre ese pensamiento en mi vida. Está perdido, está en la oscuridad, ¿verdad? Que el Señor nos dé esa iluminación y esa entereza de, como estaba diciendo Lupita, bueno, nos edificamos en los estudios, tenemos comunión con los hermanos que están siempre enseñándonos lo correcto, vamos a cotejar en la Biblia y vamos a enriquecernos de eso para que no entre lo que no sirve. Dice en Hechos 20, versículos del 29 al 31, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Versículo 30, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Bueno, que tener cuidado, esperamos de todo corazón que no haya de entre nosotros alguien que prefiere otra filosofía, pero es importante estarnos monitoreando y estarnos vigilando unos a otros. El apóstol Pablo insiste en capítulo 16, versículos 17 al 18. Ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado.
apártense de ellos. Ha habido corrientes, hermanos, ha habido corrientes. En un momento hubo esta ola muy fuerte de los que se llamaban a sí mismos los judíos mesiánicos, y que querían llevarnos al pensamiento hebreo, a que conociéramos las tradiciones hebreas. Bueno, no está mal, podemos estudiar la Segunda Guerra Mundial también y la vida de Shakespeare y la receta del sushi. Pero ¿en qué contexto vamos a estudiar bíblicamente las tradiciones judías que vinieron a degenerar la palabra de Dios? Y que no eran un fundamento para adorar a Dios, eran costumbres que ellos inventaban. Oh, pero ese movimiento se llevó a muchos. Ven acá, porque acá sí hablan hebreo. Tu pastor no sabe de eso. ¿Qué te va a enseñar él del pueblo judío si no sabe? Y nos podemos reír, pero se fueron muchos, cientos se fueron. Cientos se fueron, habiendo nacido en la iglesia evangélica, habiendo nacido de nuevo según nosotros. Estaban apostatando, estaban negando su fe. Hasta la fecha hay algunos residuos por ahí que dicen: no, yo ya entendí las cosas del hebreo y no quiero saber más. Y la gracia y el amor con que el Señor te rescató, lavó tus pecados, murió por ti, y la gloria de Cristo, y te regresas a las tradiciones. Pero sí existe esto que está diciendo aquí. Eso es cierto, es un anuncio real. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Lisonjeras, y aquí voy a tocar un tema. Decía en la película del abogado del diablo: mi mejor pecado, el ego. Estas palabras lisonjeras, ya cuando te empiezan a hablar bonito, ten cuidado. Hermano, tú eres un muy buen cristiano, vente a estudiar hebreo. Vente para que sepas de qué se trata todo lo judío. Hermano, tú eres de los mejores aquí, ¿qué tal si te vienes mejor a fomentar otra cosa? A predicar otra cosa. Nos encanta que nos halaguen. Y por ahí dice, esos lisonjeros van a engañar a los ingenuos. Aquí a nadie, ¿verdad? No, esperamos. Porque el aviso y el anuncio y la precaución nos está siendo anunciada aquí, nos está siendo dada por el Señor y por los apóstoles. La enseñanza y la vida humana se pueden separar. Y donde hay enseñanza errónea, ya no puede haber vida. De cualquier forma que sea, siempre conduce a una vida equivocada en algún aspecto aquel que nos está dando un mal consejo. ¿Cómo se pueden pues describir estas personas? ¿Qué hay de malo en su enseñanza? Bueno, la forma más adecuada de contestar es decir que no hay puerta estrecha en ellos, no hay camino angosto, no hay sacrificio en la manera de vivir, es un libertinaje, es un cristianismo libertino. Los que dicen que está más o menos bien el hacer algo que es pecaminoso, pues no está bien, no contiene verdad bíblica. Para Dios hay un entendimiento radical: algo es bueno o algo es malo. Y para el falso predicador no es tan malo. No es tan malo, así es que podemos ir por ahí, por ese camino más ancho. Es una enseñanza, dice, cuya falsedad hay que detectarla a tiempo, por lo que más bien está diciendo y no por lo que nosotros entendemos que ha dicho Dios, y precisamente por eso caemos en la cuenta de la sutileza de la situación. Puede ser muy sutil, de una manera muy delicada nos puede llevar a la perversión. Vamos al camino al engaño, dice aquí. Cualquier cristiano puede detectar al que dice cosas abiertamente equivocadas. Es decir, si yo aquí en esta postura el día de hoy, por ejemplo, negar alguno de los atributos de Dios, algunas de las virtudes de Cristo, algunas de las cualidades de Él en su ministerio o en su enseñanza o en su misma persona, sería muy evidente para ustedes probablemente. Pero la mayoría de esos falsos profetas vienen disfrazados.
nos ha llamado la atención. A veces algunos hermanos han venido a vernos, a los líderes, y nos consultan: oye, estoy siguiendo a este predicador que me cae muy bien en YouTube. Bueno, hermano, dinos quién y vamos a ver si lo conocemos por dar un mal testimonio o una mala enseñanza, y pues hay que tener cuidado. Uno de los propósitos de que la iglesia funcione en varias clases es atender a todo mundo, a los grandes, a los chicos, y a los que pueden venir un día o los que pueden venir otro, pero que no les falte palabra, que no les falte el mensaje. Y si van a auxiliarse, a reforzarse con alguna predicación, pues más vale que confíen en lo que se les puede recomendar. Hay mucho que se puede recomendar. Sí, para empezar, que leen y que asistan con nosotros a estudiar. En segundo lugar, sí hay autores muy buenos, sí hay predicadores excelentes de los cuales nosotros mismos aprendemos, porque tienen más camino recorrido, pero procuramos que sean de la misma doctrina, en la misma línea de lo que estamos predicando, que no contradigan la palabra de Dios. Y hay un gran riesgo en esto, ustedes conocen, tengo que decirlo plenamente, este canal que tal vez no se ve aquí, pero en el resto del país sí, que es El Enlace. Es un canal en el cual participan, pues es ecuménico, la verdad, porque participan varias iglesias. Distintas iglesias evangélicas tienen ahí su espacio en este canal de televisión, y hay personas como el doctor Alducin, que ha fallado en muchas situaciones y que es tal vez de los predicadores más prolíferos en ese canal. Y en ese canal entran un montón de enseñanzas falsas, y hay las consultas de los profetas, y hay el día de los milagros, y hay todo esto, y está contaminado. Tengan cuidado con esto, pero existe. Entonces para nosotros sí es una preocupación que la iglesia vaya a buscar alimento donde no lo hay, un alimento corrupto, un alimento que les puede gustar, y nos preocupa porque no es verdad, no es cierto, y queremos prevenirles de esto. Dice: cualquier cristiano podría identificar algo muy evidente, los sutiles y verdaderos engañadores no son así de evidentes. Ya dije esto de que son optimistas y que los hay en las redes sociales. Hay asimismo una sabiduría humana mezclada con palabra de Dios. Es altamente peligrosa, no le demos entrada a eso. Si no lo dice en profundidad la Biblia, no lo sustenta y no lo repite y no lo confirma, puede ser una idea tomada por alguien de manera personal. El texto dice así: nos hemos hecho la idea de que el error solo es evidente si está muy claramente equivocado, pero no es así. La persona puede estar parcialmente equivocada y no darse cuenta. Incluso puede ser alguien que con buena voluntad predique y es un falso profeta. Ojo, que con buena voluntad. Los falsos maestros enseñan filosofías que terminan por exaltar al hombre. El llamado evangelio de la prosperidad, o dice cuando no se hace referencia al infierno. No, si no se hace referencia al infierno, entonces no tienes nada de qué temer, y entonces no dijo Jesús nada, porque de lo que más habló Jesús era de la condenación. De lo que más estuvo él refiriéndose como parte del juicio, porque esta vida se trata de un juicio. ¿Estamos claros en eso? Esta vida es la historia de un juicio, y si no hay castigo, entonces vivamos a gusto anchamente en ese juicio que no vendrá nunca. Sería una muy mala filosofía. Se refiere aquí, dice que el mensaje debe contener un sentido de la gracia, si no, no existiría la gracia. Si no hay infierno, si no hay castigo, si no llega el fin de ese juicio, ¿para qué queremos la gracia? ¿Quieres ser salvo? ¿De qué soy salvo?, dice el mundo. Está nadando en pecado y dice: ¿de qué quiero ser salvo si estoy feliz? Estás perdido, vas directamente a la condenación. Nosotros lo entendemos, y si no está la filosofía completa, si no está el entendimiento del pecado, no puede haber entendimiento entonces del infierno. Eso va unido y no se predica en muchas y muchas iglesias. Yo les decía la semana pasada, y ustedes lo deben saber, hay iglesias donde se llega, se canta con muchísima emoción. Es más, la música está llevada con intención y con acentos y con impulsos para emocionarlos. Después se les da un poquito de palabra de optimismo, se desmayan varios y siguen cantando y se acabó.
Y el sermón no tiene ni sustancia ni sentido, pero les gusta porque les dieron muy bonito mensaje que los animó. ¡Ah, qué buen domingo! Venías del hoyo, la condenación, estabas perdido, estabas arrastrado por Satanás a las puertas del infierno. Y el Señor te salvó. ¿Dónde está el evangelio entonces si no hablamos de la gracia? ¿Dónde está entonces si no hablamos del pecado? Vete contento, el Señor está contigo. Sí, el Señor está contigo para que no peques, para que cuides tus pasos, para que te abraces a Él en agradecimiento porque te rescató del pecado. Odia el pecado y Él te va a rescatar en cada situación difícil que tengas. De hecho, nunca te va a soltar de su mano, pero existe el pecado, existe el peligro, ¿verdad? Entonces nos abrazamos de Dios y decimos: qué bueno que me salvó. ¿Quién soy yo para que me salvara? Yo no merecía que me salvara, pero ya me salvó. Me voy a abrazar a Él y ¿saben qué? Quiero obedecerle. ¿Saben qué? Quiero servirle y quiero seguirle y quiero alabarle y quiero exaltarlo porque existe la gracia. ¿Por qué? Porque existe el pecado y porque hay una condenación. Una falsa enseñanza es nada más bonita y no te hace responsable de nada. Cuando la palabra de Dios dice que cuando naces eres pecador. Y esa entonces sería una muy mala filosofía. Voy a cerrar con esto, que es segunda de Timoteo. Y vamos un poquito a ver cómo el apóstol Pablo quiere animar a su pupilo, a este querido discípulo. Y le dice así: debes de saber esto, pero debes de saber esto, dice, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, el poder de Dios. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, le está diciendo que él siempre aprenda, pero que nunca puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Y está citando nombres y está diciendo: ellos se están oponiendo a Moisés. Pero vamos a ver cómo termina diciendo esto. Dice: hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, también como también sucedió con la de aquellos dos. Y está citando a estos dos. La semana próxima citaré a muchos otros que está citando el apóstol Pablo. Tenemos como unos 7 versículos en los que está hablando de engañadores. Los está citando con nombre, pero dice que se cuiden, que nos cuidemos de ellos. Le está diciendo a Timoteo que se cuide, dice, y que valore a Cristo por la cruz, por la gracia, por su perdón, por la nueva vida, y que no haga caso a estos mentirosos y falsos profetas. No sé si tengan algo que aportar, y si no voy a cerrar la clase hasta ahí. Entonces, el pastor, sí, ahora sí, gracias pastor. Hablando de huecas sutilezas, el día de hoy, en pos de la libertad que genera o degenera en libertinaje, hay una corriente en la iglesia que se llama dispensacionalismo, donde los hombres le dan prioridad a la opinión de un hombre sobre la opinión de Dios o sobre los designios de Dios, y sujetan los designios de Dios a la voz del hombre. Eso realmente causa muchos problemas de inconsistencia en la doctrina, que finalmente van a degenerar en otras cosas, porque al final de cuentas no se está teniendo la voz del Señor en su contexto
y no se puede obtener la plena obediencia ni la plena confianza utilizando métodos que son de hombre. Y como el día de hoy este tipo de filosofías es lo que se empuja, nadie niega a Dios, pero sí proclaman a un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque Dios no está sujeto a ningún profeta ni a ningún hombre. Él es el absoluto y el que controla todas las cosas de la tierra y del cielo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, pues entonces vamos a orar para dar gracias a Dios y les deseamos que tengan una iluminación como la que todos deseamos cada día para tener este cuidado y detectar a los falsos maestros. Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por los versículos que hemos leído, que es tu palabra santa y que es verdad, y gracias por advertirnos y por prevenirnos de ese mal que está invadiendo tu iglesia y que es el enemigo tratando de distraernos de una real adoración, de una real comunión, de una fe y una confianza en tu palabra y solamente en tu palabra. Guíanos siempre tú, que tu Santo Espíritu nos lleve de la mano cada día, Señor, que abunde en esta iglesia, y te agradecemos por lo que viene en el servicio de hoy y por este tu día. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.